¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Ahora sí, de nuevo ya, los dos juntos, el alcalde y la presentadora. Hasta ahora estaban acompañados por el alcalde cada jueves, pero retomamos esa nueva normalidad aquí también en la programación de Televigo y estamos en Vigo de cerca. Eso sí, de momento vamos a responder a sus preguntas poco a poco para que sepan que ya retomamos, así que nos pueden ir enviando correos más actualizados, sobre todo por la situación que hemos vivido, porque tenemos mucho atrasado, pero ahora ha cambiado un poco la situación que estamos viviendo por esa pandemia, a vigodecerca@televigo.com y también mensajes en nuestro contestador automático 986 22 94 23, que como siempre estará el alcalde aquí dispuesto a responder a todas sus preguntas. Alcalde, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Ya había ganas de estar otra vez en esta, entre comillas decimos, nueva normalidad, porque aquí estamos uno en cada punta de la mesa manteniendo esa distancia de seguridad, bueno, como tiene que ser. Mantenemos 2 metros de distancia, ¿no? Ayer leía en los periódicos que los 2 metros de distancia bajan la probabilidad de contagio un 3%. Es decir, que prácticamente no hay posibilidad de contagio a esta distancia. Es cierto que la afectividad requiere de la normalidad, de la cercanía. Nos hemos saludado con el codo. Nos saludamos con el codo y desde la distancia, porque yo a Paula y al programa aquí, pues los echaba mucho de menos, y a los espectadores también, por estar juntos, porque estuvimos muchos años y de repente vino la pandemia y nos separó, ¿verdad? Fue una separación de programa de un día a otro, porque de repente hicimos un programa un jueves y al siguiente ya estábamos fuera, ya estábamos confinados, efectivamente, ¿no? Y bueno, yo lo seguí un poco por algún miembro de la familia de Paula, cómo iba, pero cuéntanos de tu confinamiento. A ver. Bueno, alcalde, el mío fue relativamente complicado en el sentido de una niña pequeña que es muy activa, que tiene 6 años, bueno, que cumplió 6 años durante el confinamiento, así que tuvimos que inventarnos un cumpleaños para poder celebrar esos 6 años de mi niña, de Adriana, y difícil porque ella es una niña muy activa y el estar tanto tiempo en casa no le daba o no tenía suficiente espacio y suficiente tiempo para ese adrenalina, energía, todo lo que ella necesita quemar, no le daba en casa. Entonces el primer mes fue bastante bueno, pero el segundo mes se complicó un poco la cosa. Le costaba dormir, él estaba más arisca, el carácter le cambió, y entonces bueno, claro, para los niños, fue complicado. Para los niños fue duro, ¿no? Rocío, que trabaja conmigo, con nosotros en prensa, que está hoy aquí, que vino conmigo, que tiene dos gemelitas pequeñitas, de 2 años y pico, ¿no? Bueno, lo llevaron mejor, a esa edad lo llevaban aún mejor, ¿no? Supongo que dependiendo de las edades, el confinamiento para las familias fue duro. Para Cristina y para mí, pues fue una ocasión de vernos más y de estar juntos por la tarde. En esa ocasión sí también lo disfrutamos, cosas que hace, el dormir una siesta, que por ejemplo yo que salgo a las 4:30 de la tarde ya prácticamente no da, o el comer todos en familia, que la niña está en el colegio en el comedor y yo a la hora que tengo tampoco es horario de comida, pues comíamos todos en familia y sí que recuperas cosas que hasta el momento no tenías. O sea, tuvo su parte positiva, pero obviamente también su parte negativa. Y a las 8 salíamos a aplaudir. Por supuesto, todos los días. A las 8 íbamos, hacíamos los aplausos, estábamos allí en mi casa. Mi casa tiene 2 frentes, uno hacia el Castro y otro hacia la ría. En el frente de la ría, los edificios de enfrente son mucho más bajos. Mi garaje da al tercero de enfrente, porque yo vivo en una zona muy alta, ¿no? Y cuando nos asomábamos a aplaudir, estaban los de las viviendas de enfrente, los de las terrazas, y había unos que trabajan en la ETRAZ, hacen música, baile, en la Universidad Popular, ¿no? Y entonces estos hacían música y tocaban y cantaban allí, porque vivían juntos, y nos amenizaban un poquito a las 8 de la tarde. Después aprovechábamos para hablar de una ventana a otra. Muchos vecinos seguramente, que algunos, en mi caso, que no conocía, y que durante ese periodo, durante 2 meses al final, ya acababa siempre saludando, preguntando qué tal, porque era una cita, a las 8 estábamos todos, también teníamos música, teníamos una vecina que todos los días ponía una canción, de hecho durante los cumpleaños de varios niños del barrio, el cumpleaños feliz, hacía la fiesta, y realmente pues era un... ¿Y quién hacía la compra, tú o tu marido? Yo. Tú la hacías tú. Sí. Se quedaba él en casa con Adriana y salías tú. Nosotros también la compra así más de diario, comida, nosotros compramos comida hecha casi siempre, ¿no? Y esa la hacía Cristina,
y al súper con el carro grande para coger iba yo. Una vez a la semana. Nosotros hacíamos una compra grande, congelábamos ya comida para toda la semana y... Bueno, el problema ahí lo único es el pan, pero el pan 3 días congelado Sí, aguanta. también. Más ya se nota un poquito, ¿no? Pero si tú compras barras de pan y las Alcalde, congelas... nosotros no comemos demasiado pan. No coméis demasiado pan. No somos demasiado paneros. Yo soy... Niña en la merienda sí, pero nosotros por norma general... Tú y Gorka no. Tú y Gorka no. Yo soy panero, Cristina un poquito menos. A mí el pan me encanta. Me engorda, tengo que medirlo, porque si no engordo... Todos, durante este confinamiento, alcalde, yo creo que la mayoría de los vigueses algún kilo más hemos cogido. Pues yo debo decir que a Paula, ahora que la acabo de ver, porque la acabo de ver antes del confinamiento, ahora mismito, ¿no? Por primera vez, la veo más delgada. He de decir que también los cogí, pero cuando vimos que ya estábamos en un nivel que no debíamos pasarnos, nos hemos puesto a hacer ejercicio, a dieta y demás. Tú, Paula, hiciste pico y para abajo, sí. en peso. Claro, pero, alcalde, al final son muchas horas en casa, porque pasábamos muchas horas. Sí. Yo lo confieso, y lo hemos dicho aquí alguna vez, a mí me gustan mucho las chuches, me gusta la porquería, la comida poco sana, esa me gusta. ¿Y qué? ¿Le diste a las chuches? Le di a las chuches, le di al chocolate, le di a las bebidas con gas, de vez en ¡Viva cuando. la vida! Entonces, al final, si no se quema todo eso, porque a diario, aunque lo coma, al final me muevo, me levanto pronto, voy a dejar a la niña al cole, me vengo a trabajar, voy a buscar a la niña, voy a llevarla a las actividades, voy a hacer la compra, me muevo, no lo quemo todo, pero... No. Yo actividad mantuve mucha, ¿no? Primera etapa, primeros 15 días, 20, 25 días de confinamiento, el nivel de trabajo para mí fue altísimo. Porque tuve que hacer el trabajo normal, atender al confinamiento, llevar al ayuntamiento y atender a la FEN. Y atender a la FEN significaba que hubo tardes que yo hablé con 4 y 5 ministros. Conversaciones muy largas, de atender mucho y de lo que estábamos hablando, ¿no? Entonces yo en el primer, digamos, mes de la pandemia trabajé mucho más que habitualmente. Porque ¿cómo se gestiona todo esto, alcalde? Al final, el que nos digan nos quedamos confinados, tenemos una pandemia, ¿cómo cambia toda la gestión municipal? De todo lo que está previsto. Pasas a otro distinto, completamente. Pues de repente hay que empezar a atender la calle, ver cómo está, empezar con la desinfección y después hay que ir haciendo los nuevos protocolos, porque el ayuntamiento se vacía de gente. Es decir, la gente se fue para sus casas todos, trabajo domiciliario, pero hay que ordenarlo, hay que hacerlo. Nosotros hacíamos en el ayuntamiento una reunión del comité de seguimiento de la pandemia, que lo hice el mismo día que se declaró, hacíamos una reunión cada día y ahí se tomaban las decisiones más importantes, pero después tenían que llegar a los concejales, que a su vez las tenían que poner en práctica y había que atender a una realidad nueva. Era una ciudad distinta. Las rutinas que teníamos establecidas no valían, ya todo era distinto, porque había que atender a cosas distintas. Lo que teníamos pensado y planificado. De repente desapareció y apareció un horizonte completamente nuevo. Atender la ciudad, los hospitales, la gente, los confinamientos, las distancias, empezar a ver cómo hacíamos cerrar, cómo se cerraban los sitios. Y eso, bueno, pero eso yo particularmente lo fui llevando bien, ¿no? ¿Cuál era el problema? El problema era que a partir de las 5 o 6 de la tarde, teléfono. Y me daban las 11 y las 12 de la noche con teléfono. Y entonces, en una situación a veces graciosa, ¿no? Porque, claro, cuando hablas por teléfono tanto tiempo, el móvil, sin manos, como es natural que estés más cómodo. Y Cristina, por allí, Cristina hablando con la ministra de Hacienda, pues Cristina seguía la conversación, porque no le iba a decir que Cristina deja, no, ella estaba por allí, veía la tele, y atendía las conversaciones, no podía ser de otra forma, ¿no? Y yo debo decir que había noches que cuando me acostaba, y hablando con alcaldes de la FEN, el alcalde de Sevilla, el alcalde de Valladolid mucho, el alcalde de Zaragoza, bueno, con todos, ¿no? Alcaldesas, pues podía haber días que yo por la tarde hice 50 o 60 llamadas, ¿eh? Y eso al final se nota, en la tensión diaria se nota. Pero bueno, felizmente lo fuimos sacando adelante y aquí estamos. Una nueva realidad que también cambia la situación de la ciudad, ¿no, alcalde? Porque todavía estamos en esa fase de desescalada. Sí. Cuando salgamos de ella habrá una nueva normalidad
pendiente estamos de lo que dictamine el Ministerio de Sanidad, pero que va a cambiar la forma un Sin poco duda. de... La Sin mascarilla seguramente que la tenemos, bueno, ambos Ya hemos es una entrado, prenda habitual. claro, va a ser una Ya prenda es que se una va a prenda quedar. habitual. Exactamente igual que todos llevamos una camisa, todos vamos a llevar, porque no necesariamente llevamos una chaqueta, pero una camisa llevamos, ¿no? Vamos a llevar la mascarilla, que yo la dejé allí encima, está allí colocada, preparada para cogerla. Y efectivamente, pero fíjate, la etapa más complicada para nosotros, para mí, es esta, la desescalada. Porque la desescalada es empezar a montarlo todo otra vez. Sí. Es partir de todo parado y entonces van entrando en funcionamiento las cosas. Aún no entraron, fíjate cuántas faltan, ¿no? Y la nueva realidad, y estos días de calor en las playas que iba bastante gente, y después los servicios que se van incorporando. Claro, esto se complica porque además estamos en elecciones. Y eso significa que yo lo tengo que empezar a atender al día de las elecciones y tener en la cabeza cómo va a ser el día D de las elecciones para dar garantías de sanidad. Y entonces, claro, esto es, la desescalada es técnicamente muy complicada. Distancia en restaurantes, cafeterías, en las terrazas, ¿no? En los comercios, las colas, es mucho más complicado porque técnicamente el confinamiento era muy sencillo, todos en casa. Claro. Salir para comprar, todos en casa. Ahora no, ahora es calle, pero de otra forma. Y entonces efectivamente ahora es muy complicado el atender lo que está pasando, esta nueva realidad de la desescalada, ¿no? Ayer hablaba con el ministro de Sanidad, ¿no? Y lo hablábamos. Y claro, como todo de repente se complica en esta forma logística de hacer un país nuevo, ¿no? Yo mañana mañana viajo a Madrid en coche, no voy a ir en avión, voy a ir en coche. Y hago un viaje de ida de 6 horas, no me bajaré del coche, porque voy al Parlamento a hacer una comparecencia en el Parlamento para la desescalada y para la reconstrucción. Como presidente de los alcaldes voy a ir, ¿no? Entonces pedí mediodía, comparezco a las 3:30, porque yo voy a salir en coche, voy a llegar al Parlamento, voy a intervenir, voy a coger el coche y me voy a venir. Y no me voy a bajar en ningún sitio, porque claro, es que es muy complicado ahora todo. Nosotros estamos en zona 2, es decir, zona Sí. Vigo, zona de pandemia reducida, y en este momento prácticamente nada, y tan pronto llegue a Castilla y León, estoy en zona 1. Y cuando llegue a Madrid estoy en zona 09, por decirlo de esta forma, porque Madrid está todavía en una situación complicada, ¿no? Y entonces yo no voy a entrar en contacto con la zona 1, porque no quiero entrar en contacto con la zona 1. Y entonces estaré en el coche, tomaré un bocadillo en el coche, llegaré allí, compareceré, me subiré al coche, tomaré un bocadillo y estaré 6 más 6, 12, más 2 horas, 14 horas en un estado especial. Y claro, todo esto es muy complicado, porque las situaciones son distintas en los diferentes sitios, ¿no? Entonces, tú que te incorporas hoy, ¿no? Y seguro, ya te seguí en el programa de las 3 deportivo, ¿eh? Y que lo haces muy bien, por cierto. Claro, tú de repente entras en la nueva realidad de esta casa, que es completamente distinta a cuando tú y yo la dejamos hace 3 meses, ¿no? Pues por los que estáis, como estáis. Y esto es la reflexión que nos tenemos que hacer, ¿no? ¿Qué es lo importante, importante, importante? Y hay que decirlo con una mirada de tristeza, pero hay que decirlo, que estamos vivos. Es que esta vez iba de vivir o morir. Y entonces, fíjate cuánta gente nos dejó, ¿eh? Y alguna gente conocida, otros menos, pero bueno, mucha gente que nos dejó y nos dejó para siempre, ¿no? Y entonces los que estamos, pues claro que es una nueva realidad, pero claro, es una realidad en la que de repente pasó lo que nunca yo creí. Tú eres chica joven, ya saben que Paula y yo vivimos en la misma casa en Tui, pero con 40 años o 50 años de por medio, que es casualidad, ¿eh? En la misma casa donde viví yo, de niño, vivió ella 40 años después, ya por supuesto la casa estaba rehecha, pero yo nunca viví en aquella casa en la primera mitad del siglo XX, ¿no? Yo recuerdo las cartillas de racionamiento. Cuando yo era niño,
uno no podía comprar aunque tuviéramos dinero. Nosotros éramos clase media, acomodada. No, teniendo dinero no podías comprar lo que quisieras. Tú ibas con tu cartilla de racionamiento y entonces te daban, sois tantos en la familia, puedes comprar esto, esto y esto, te ponían allí unos tickets y ya habías comprado lo que te correspondía, por ejemplo, en una semana, ¿no? Yo viví eso, viví la posguerra mundial, ¿verdad? Yo nací un año después de acabar la Segunda Guerra Mundial. Esto fue mucho peor. Es decir, fue peor en el sentido de que no podíamos salir de casa. Es cierto que tuvo una parte muy importante este principio, ¿no? Y es que el gobierno lo enfocó de forma distinta. Y entonces, autónomos, una ayuda, garantía, créditos, pequeños y medianos comercios, cese de actividad y crédito, se pagaron ERTEs, tú mismo estuviste en un ERTE, ¿verdad? Pues no estuviste en el desempleo. No. Tú cobraste una parte menor, pero cobraste una parte de tu salario. Y entonces se tejió un colchón. Y nosotros desde el ayuntamiento actuamos para los que ni siquiera tenían empleo y estaban en situación dramática. Entonces fue una crisis terrible, pero con colchones para amortiguar. En el sentido de que todo aquel que tuviera hambre venía al ayuntamiento y nosotros le pagábamos comida. O le llevábamos comida a casa. O le dábamos un sitio para dormir. O atendíamos a sus hijos. Yo mandé comprar, y tú lo sabes bien, ¿verdad?, 200 ordenadores, que no es mi competencia, para dársela a niños. Entonces, claro, fue todo distinto y dramático porque nos podíamos morir si lo cogíamos, pero fue más llevadero porque lo hicimos con un colchón social. Y después, algo muy importante, lo hicimos con las teles. Y eso cambió todo. Porque nos quedamos en casa, pero había teles. Y en las teles había programas. Y en los programas veías cosas. Y después teníamos estos aparatitos. Y entonces, chiqui, nos hablábamos. Menos mal. Claro, porque yo supongo que tú, pues con tu familia en Tui, hablabas con el aparatito. Y claro. las videollamadas que dan la Claro, posibilidad eso me de refiero. poder ver a la niña, sobre todo, que al final, bueno, los padres cuando tienen un nieto se transforman en alcalde y Sí, ya, sí. obviamente, si quieren ver a sus hijos, pero a quien más echaban de menos o tenían ganas de ver esa evolución es de la niña. De la niña. Que después de 2 meses sin verla, dijeron, Dios Y mío, hacíais mi vida. videoconferencias con Todos ellos, los días, claro. videollamadas, sí. Eso es muy importante, porque eso le proporciona a la niña que vea a sus abuelos y a los abuelos Claro. que ven a su Que nieta. sigues echando de menos, pero ya no es tanto, porque tienes la posibilidad de verlos. Bueno, y supongo que tú, cuando tus papás miraban más para la niña, ¿qué sientes? Yo le decía, Adriana, toma, habla con los abuelos. Y ahí los dejaba, Ah, entretenidos. A ella que hacía la videollamada con mis suegros y con mis padres. Entonces estaban allí los 6, los 5 jugando y yo Hacía mientras una vídeo haciendo- los dos abuelos y Adriana. Y Adriana, y ella jugaba con ellos, jugaban. Y ahí te la mantenían entretenida una horita o dos. Se entretenían todos. Tanto tiempo Sí, no, pero sí, sí que... Y fue una experiencia, ¿no? Murió gente, y esto es lo dramático, ¿no? Lo dramático. El resto también, yo entendí muy bien, mira que yo esta ciudad la entiendo bien, ¿no? Aún la entendí mejor. Porque Vigo se portó, porque la ciudad se portó. Es cierto que había alguna gente, algunas sanciones, pero la inmensa mayoría, es decir, 290 y tantos mil gentes de Vigo, un comportamiento ejemplar. Y después sabíamos, dentro de la gravedad, ¿no? Por eso nuestra tensión era, pero que si lo cogías, los sanitarios te iban a atender. Es decir, no te ibas a quedar sin atención sanitaria. Es cierto que esto es mérito de los sanitarios, ¿verdad? Y algunos que desde la política se quieren echar el mérito. El mérito es de los y las que trabajaban allí, que arriesgaban su vida. Sí. Esto va a pasar a la historia. Esta parte en la que los sanitarios arriesgaban su vida y muchos se quedaron por el camino también, ¿verdad? Para atender a la gente en condiciones muy difíciles. Y mira, yo ahí sí que no quiero hacer ninguna responsabilidad política, no. Nadie esperaba que esto pasara. Ni España, ni la Xunta en Galicia, nadie esperaba. Y nos cogió a Italia, a Francia, a Inglaterra, a España, a Estados Unidos de América, a todos. Nos cogió sin esperar. Nadie esperaba, porque la primera información, que tampoco culpo a nadie, ¿no? Desde China no nos la dieron.
yo recuerdo a gentes que después hablaban de la gravedad de la situación, decir, bueno, es como una gripe, porque era lo que nos decían. Nos estaban diciendo, esto es como una gripe. Los que nos lo decían sabían que no era como una gripe, sabían que era muy importante el índice de mortandad, y sabían que el virus se contagiaba a una enorme velocidad, pero no nos lo dijeron. Entonces, como no nos lo dijeron, pues ni Inglaterra, ni Francia, ni Italia, ni España estaban atentos a eso, ¿no? ¿Por qué? Pues porque nos decían, bueno, es una gripe. Y efectivamente, yo recuerdo a Simón, este hombre al que tengo un enorme respeto. Ayer yo se lo dije al ministro, cuando hablé con él, yo conozco mucho al ministro, ¿no? Y les mostré el respeto a él y a Simón. Uno más en la familia, alcalde. Exacto, uno más en la familia, Fernando Simón. Exacto. Simón es un miembro de nuestras familias. Y Cristina y yo vemos a Simón. Estamos Cristina y yo y Simón. Todos los días sale a dar los datos, a responder a las yo preguntas, debo a decir informar. que son Illa y Simón. Ya los conoces. Illa y Simón son los dos que están allí y que nos dicen cómo vamos a ir y cómo no vamos a ir. Entonces se convierten en unos personajes muy cercanos, ¿verdad? Y que son los que nos dicen. Y después hay, yo hice un grupo de asesores, de médicos, son 20, que me reúno con ellos videoconferencia todas las semanas y cojo mucha noción de qué cosas y cómo hacerlas, ¿no? Porque les consulto y ellos me dicen lo que sí, lo que no, lo que de una forma, lo que de otra, ¿no? Pero claro, nosotros tenemos que atender a los sanitarios, fiarnos de ellos, ¿no? Y después, al lado de eso, de que fueron unos héroes, pues después están los héroes en la cercanía, porque yo iba a comprar a mi súper. Pues allí había unas chicas, sí. un chico, un señor y un chico, y el resto eran chicas. Y ellas atendían a la gente y no sabían si los que estaban allí eran positivos o no, y eso es heroico. Y en la panadería, y donde nos venden la comida, compramos mucha comida hecha, Cristina y yo, ¿no? Pues también. Entonces a esta gente les debemos también nuestro pequeño reconocimiento, ¿verdad? Porque nos atendían. Y después ya pues, están los profesionales, policía, bomberos, protección civil, y otra gente también, los servicios sociales del ayuntamiento. Porque la gente que está en el ayuntamiento y los que van a las casas, que iban de nuestra parte, pues tenían que estar en casas donde pues, no sabías si tú eras positivo o ellos eran positivos, y por tanto, esa acción, o hicimos un reclutamiento de voluntarios, 1.500. Respuesta. 1.500. ¿Sabes quién era voluntaria? Rocío, la de los programas de los automóviles. Cambio rasante, sí. Cambio rasante. Pues en una reunión que hice con unos poquitos para charlar con ellos, y me encontré a Rocío. Y entonces eran los voluntarios, fíjate, eran chicos, chicas bastante jóvenes, casi todos muy profesionales. Había uno que llevaba una oficina de vender coches, un concesionario, no salía la palabra, concesionario de coches. Rocío, que es una profesional. Había una persona que tenía que ver con los servicios sociales en la cercanía. Había una persona que trabajaba en un despacho importante de juristas y de... Porque, fíjate, tan pronto se reanuda el trabajo, un número importante de voluntarios tuvieron que reincorporarse. O sea, que era gente que dejó su trabajo por confinamiento, altos profesionales muchos de ellos, gente con vocación, con voluntad, y que se pusieron, y yo también se lo quiero reconocer. Porque ser voluntario también tiene su riesgo. Entonces iban gente como Rocío, de confianza total, que podía ir a una casa y que tú sabes que en aquella casa pues Rocío iba a atender bien, ¿no? Pero ella andaba con su teléfono y cuando yo estaba con ella recibí una llamada y entonces me dijo, es mi abuelo. Y entonces yo le dije, pues salúdalo de mi parte. Me dice, no, es el señor que me tocó. Y entonces ella tenía unos señores, sí, y todos con el teléfono, y cuando estaban aburridos se llamaban. Y entonces hicimos mucha compañía a través de gente. Pues seguramente si tú no tuvieras a Adriana, serías voluntaria también. Seguramente. Además, alcalde después decía y hablaba del buen comportamiento de los vigueses. Por ejemplo, en mi edificio, en el ascensor, en el espejo del ascensor, al segundo día de iniciar el confinamiento apareció una nota
de uno de nuestros vecinos, ofreciéndose que si cualquiera del edificio, pues con discapacidad, persona de riesgo y demás, necesitaba que le echasen una mano, fuesen a la compra, cualquier cosa, y dejaba su teléfono, y además ahí veías día tras día cómo se sumaban otros vecinos, y a mí también me puede molestar, y ahí está lo que hablaba del comportamiento de la gente y de la solidaridad, que todos los que podían ayudar, en mayor o menor medida, lo hacían. Sí, yo escuchaba a alguien decir que en este confinamiento había conocido a los vecinos. Sí. Y es simbólico, pero es así, porque yo llevo muchos años, Cristina y yo llevamos muchos años viviendo en nuestra casa y no somos muchos vecinos y nos conocemos, ¿no? Pero es cierto que en este confinamiento, y según en qué sitios, bueno, pues de repente a través de notas, que te cruzas un ratito en el ascensor cuando vas a la compra, ascensor cuando uno sale y otros entra, porque solo íbamos uno en cada ascensor, y a través de las ventanas, con el vecino de enfrente, etc. Yo descubrí que enfrente de mi casa, yo sabía que vivía por la zona, pero enfrente justo vive el director de uno de los periódicos de Vigo. Cuando estábamos aplaudiendo, vi a su mujer, y yo no sabía que vivía allí, lo conozco mucho, como es natural, por relación profesional, ¿no? Relación de alcalde a periódico. Pero entonces un día aplaudiendo, vi que estaba su mujer aplaudiendo allá abajo, y entonces, oye, sé que vives enfrente a donde vivo yo, ¿eh? Y bueno, fue esta vivencia, ¿no? que fue notable. Pues mañana yo, en el Parlamento, voy a hablar de estas cosas, porque esto es lo que une una ciudad. Una ciudad lo unen todas estas cuestiones, ¿no? Ahora yo cuando salgo, Cristina y yo salimos, tenemos nuestra franja. Yo tengo todavía franja, yo estoy en edad de franja aún, ¿eh? Yo salgo de 7 a 8. Y lo que hago como alcalde, pues como es natural no tengo franja y tengo que hacerlo. Pero nuestro paseo, el de Cristina y el mío, 7 a 8. Lo hacemos, ¿verdad? Y entonces por la calle nos dan opiniones. Alcalde, te veo más delgado. Alcalde, te veo... Entonces ya empezamos a decir cómo nos vemos, ¿no? Porque nos reencontramos en la calle. Y entonces es muy frecuente, me está pasando ahora estos primeros días, aunque lleve la mascarilla lo conozco. Esto. A mí todo lo contrario, muchas veces me saludan y con las mascarillas no conozco a la gente. Bueno, al final, si te fijas un poquito, claro, conoces, tienes que fijarte. ¿no? Te fijas, ¿no? Pero a mí me lo dicen, ay, alcalde, con la mascarilla también te conozco. Esa es una. Y ahora está apareciendo la segunda, que yo ya sabía que iba a aparecer, que son los selfies. Entonces ya estamos ya otra vez en la etapa del selfie. Entonces yo les digo, bueno, selfie sí, pero a distancia. Significa que tú te pones ahí delante y yo me pongo 2 metros detrás, lo sacas así y ahí salimos. Entonces hice un selfie de 4 personas, 1, 2 metros, 2 metros y 2 metros, de tal modo que del primero al último había 8 metros, que era el final de la calle casi. Y después cosas que vas viendo, ¿no? Y que lo digo, usemos la parte derecha de las calles. Calle Príncipe, porque yo lo dije algunas veces, lo recomiendo, uno lo hizo obligatorio, ¿no? Pero cuando Cristina y yo éramos novios, éramos chicos, la calle Príncipe se paseaba. La gente de Vigo íbamos a pasear a la calle Príncipe, vuelta, y paseábamos por la derecha. En Tui, cuando yo estaba, que tenía menos de 10 años, la gente paseábamos en la corredera y paseábamos por la derecha, como una especie de rueda, ¿no? Alargado. Pues usemos la derecha y sobre todo en el paseo de Samil. En el paseo de Samil por la derecha. Porque si nos cruzamos, nos echamos el aliento. Sí. Y eso sí que es contagio. Es decir, contagia más echarse aliento que tocarse la mano. Y no se puede tocar las manos, ¿eh? No se puede. Pero el aliento es peor. Porque, claro, el virus va en microgotas de saliva. Entonces alguien va hablando con alguien y ve para allí y tú pasas por aquí y eventualmente pues, te pueden contagiar o tú puedes contagiar a alguien. ¿Cómo se evita eso? Por la derecha. Si todos vamos por la derecha, tú llevas delante a unos, tenemos que ir al mismo paso todos. Es decir, cuando se pasea hay que ir todos al mismo paso, es como un tren, chiqui, 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 chiqui. Vamos todos al mismo paso. Entonces, en Samil, los que estamos por el paseo, por la derecha. En Príncipe, por la derecha. En las aceras anchas, por la derecha de la misma acera. Yo voy en una acera
y voy por la derecha, y cuando vengo dejo los edificios a mi derecha, y cuando vengo dejo la carretera a mi derecha. Esa es la norma. Si las aceras son estrechas, a ser posible vamos a ir por la acera de la derecha. Hay que cruzar, bueno, pues hay que cruzar, damos unos pasitos más, pero es muy importante no tener a nadie sin mascarilla En contacto. a menos de 2 metros. Si hay 2 metros, esto de que solo es el 3% de contagio, la distancia es un factor muy importante. Pero siempre derecha, y mira, yo en mi despacho lo practico, ahora porque tú y yo tenemos que hablar, ¿no? Pero yo en mi despacho a la gente la tengo a más de esta distancia, están a 3 metros por lo menos, y con mascarilla, con mascarilla. Hago videoconferencias de forma continua, porque nosotros tenemos que tener una norma, todas y todos los ciudadanos de España, ¿no? Si hasta ahora no lo cogí, no lo voy a coger. Porque la enfermedad es dura, ¿eh? La enfermedad es dura. Alguna gente conocida que la tuvo, pues la vicepresidenta del Gobierno de España, que lo dijo en público, pero a mí por teléfono, charlando, me dijo: Abel, esto es durísimo, esto es durísimo. No es una enfermedad cualquiera. Y más para la gente más mayor, los más jóvenes lo llevan un poquito mejor, ¿no? Pero para la gente más mayor es durísimo. Así que vamos a seguir atentos. Ahora van a venir pronto la época de playas, ¿verdad? Y enseguida vamos a hablar de ellas, alcalde. Nos queda mucho por aprender. No se muevan, que enseguida volvemos.